Dios les bendiga, hermanos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. En este video, hermanos, yo quiero compartir una enseñanza, una palabra de nuestro Señor Jesucristo para la gloria y honra de nuestro Señor. Que no sea yo, sino el Espíritu Santo hablando a la iglesia, al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra son para nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre. Usa mi boca, Señor, para hablar lo que yo tengo que hablar por medio de tu Santo Espíritu, Señor, de tu palabra, porque tu palabra es fiel y es verdadera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si podemos empezar, hermanos, en Filipenses 4, 6, 7, el Señor me daba una palabra para el pueblo del Señor acerca de esto, porque en los últimos tiempos, amados hermanos, van a venir situaciones muy difíciles. Y el Señor quiere que todos nosotros aprendamos acerca de esto que vamos a estar hablando. Bueno, si podemos empezar en Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí en esta versión dice no se inquieten por nada, pero hay otra versión donde dice que no os afanéis por nada estéis ansiosos, por nada estéis afanosos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por nada estemos afanosos. Pero ¿qué es el afán, hermanos? Entonces voy a darlo a entender con un versículo de la palabra de Dios para especificarlo por la palabra, ¿qué es el afán para Dios? Si podemos ir a Mateo 6, 31 y 34. Por tanto, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Amén. En Mateo 6:31, hermanos, 34, dice que los afanes son las preocupaciones materiales de esta vida terrenal. Y aquí lo está explicando, ¿verdad? En Mateo 6:31. Que los afanes son preocupaciones, pero preocupaciones por la vida terrenal, preocupaciones de las cosas materiales, amén, que son necesarias, amén, son necesarias, pero el Señor aún, aunque son nuestras necesidades, Él no quiere que nosotros vivamos preocupados ni afanados en esas cosas, amén. Porque aquí dice la palabra en el versículo 33, si lo podemos repetir. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día su propio problema. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que no nos preocupemos por el día de mañana, ¿verdad? Para Dios tus preocupaciones de tus necesidades son nada, hermanos. Él quiere que le busquemos y esas necesidades solas van a venir. Amén. Entonces el Señor no quiere que ni siquiera por nuestras necesidades estemos preocupados, hermanos. Amén. Porque Él va a suplir cada una de tus necesidades. Él va a suplir cada una de nuestras necesidades, hermanos. Pero el Señor no quiere que vivas preocupado por esas necesidades. Porque, hermanos, estar preocupados por esas necesidades es que tú no confías en Él. Tú le das a entender, ¿verdad? Que tú no tienes confianza en Él y no estás creyendo, no estás usando tu fe. Amén. Entonces,
Yo sé que no es fácil, pues cuando tú estás pasando por la necesidad, estás pasando por la angustia, por que necesitas esto, el otro y no lo tienes, yo sé que no es fácil. Pero si tú oras, como dice en Filipenses 4, que sea conocida nuestra petición. Amén. Si tú oras y te hincas y le dices, Señor, yo necesito estas cosas, créeme que si tú crees, verás la gloria de Dios, como le dijo Jesús a Marta. Ay, Marta, Marta, si creyeres, verás la gloria de Dios. Hay en veces, hermanos, que ¿sabe por qué no nos llegan nuestras bendiciones de las necesidades materiales de la vida cotidiana? Porque en veces nosotros no creemos, hermanos, no tenemos confianza en nuestro Señor, no nos hincamos a orar, no le rogamos, no le suplicamos, amén. Amén. Entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor. Hasta esas cosas Él quiere que nosotros, Él sabe que Él no las quiere dar, Él sabe que estamos necesitados, pero Él quiere que tengamos una comunicación con Él, como un niño, una niña que le dice a su papá, papá, necesito esto, papá, necesito lo otro. ¿Y qué hace el papá? Ok, va y se lo da al papá o la mamá, va y se lo da a su hija, ¿verdad? Pero en veces los niños lo piden. A ver, amén. Y el Señor que dice que seamos como los niños, Él quiere que nosotros vengamos y le digamos, Padre, yo necesito esto y esto, ayúdame. Y vas a ver que si tú tienes fe, eso te va a venir a ti. No sabes por dónde, no sabes cómo, pero te va a llegar, de alguna manera te va a llegar. Porque el Señor nos quiere bendecir. Hermanos y hermanas, Dios es un Dios de bendición. Dios no es un Dios de escasez, hermanos. Dios es un Dios de bendecir, de bendición. Amén. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Amén. Mire lo que está diciendo aquí los versículos, hermanos. El 4 dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense siempre. O sea que el Señor quiere que vivamos alegres, gozosos, a pesar de las pruebas y las necesidades que podamos tener. Porque para Él no hay nada imposible. Ninguna necesidad en esta tierra para Dios, no, ninguna necesidad es imposible para el Señor. Amén. Pero a veces por causa de que nosotros no le creemos, es por eso que no nos llega esa bendición. Amén. ¿Y qué dice? Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Amén. Dice aquí, el Señor viene pronto. Amén. Entonces, por eso Dios no quiere que vivamos afanados por las necesidades, porque también el Señor viene pronto y estamos en los últimos tiempos. Ahorita vamos a ir para allá. Pero el Señor aquí me decía para el pueblo, me decía, el pueblo no debe vivir preocupado por las necesidades materiales, porque el Señor está a las puertas, mis hermanos. El Señor cuando venga no nos quiere encontrar con la mente, como dice, en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo amable, en esto pensar. No dice, oh, piensa en tus problemas, oh, piensa en tus pruebas. No dice en esto, al contrario, dice, alégrense, oh, alégrense. Amén. Tengamos o no, alégrense, dice la palabra del Señor. Amén. Cuando haya una necesidad, debemos pedírsela al Señor, hermanos, con oración y con ruego,
y agradecimiento. Aunque no lo tengas, tú ya agradécele como que tú ya lo tienes. Tú dile, oh, no tengo esto, pero sé que lo voy a tener. Y te doy gracias, Padre, porque ya lo tengo poderosamente en el nombre de Jesús. Ya lo tengo. Cuando tú tengas una necesidad material, tú dile, gracias, Señor, porque ya me lo diste. Aunque no lo tengas, tú dile ya, gracias. Porque aquí dice, con agradecimiento, para que Dios multiplique, haga rendir, haya bendición, tenemos que ser agradecidos con Él y tenemos no que preocuparnos, confiar en Él. Amén. El pueblo de Dios en los últimos tiempos debemos aprender el no afanarnos, hermanos, y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque aquí dice que todo será añadido. Amén. Ya no hay tiempo, amados hermanos. Me decía el Espíritu Santo, dile esto a mi pueblo, ya no hay tiempo para estarse preocupando y afanando por las cosas materiales de esta vida, me decía el Espíritu Santo. Dios te lo da todo, Dios bendice, pero tú no te afanes, no te preocupes por esas cosas, me decía el Espíritu Santo. Si podemos ir a Mateo 24, 22, hermanos, para la gloria y honra del Señor. Aquí el Espíritu Santo me encargaba hablar al pueblo del Señor estas palabras que voy a decir a continuación, pero primero vamos a leer Mateo 24, 22. Amén. Y si aquellos días no fueran cortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Hermanos, ya no hay tiempo. En los últimos tiempos, los días van a ser más cortos. El Señor, nuestro Padre, Dios va a cortar los tiempos por causa de los escogidos, de nosotros, los que estamos viviendo en esta tierra de los vivientes. Amén. Por causa de nosotros, los tiempos van a ser más cortos. Y me decía esto el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me decía que la gente en los últimos tiempos se afanarán muchísimo más, porque el tiempo no les alcanzará. El tiempo se acortará, hermanos, y muchos por causa del tiempo y sus afanes dejarán de buscar el reino de Dios, y por eso la maldad aumentará. ¿Qué dice la palabra? Que la maldad aumentará. ¿Y sabe por qué? Porque están abandonando a Dios por ir detrás de los afanes, porque están preocupados por las necesidades de esta vida y dejan de congregar, dejan de reunirse, dejan de buscar a Dios, dejan de buscar la palabra, dejan de buscar la adoración, la alabanza al Señor, hermanos. Y eso no debe ser así, porque tenemos que confiar que el Señor nos va a añadir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Amén. Entonces, esto me decía el Espíritu Santo, debemos aprender a vivir del reino y a vivir dentro del reino, amados hermanos. ¿No dice la palabra del Señor que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo? Entonces quiere decir que usted y yo vivimos en un reino espiritual invisible que usted no ve, pero que ahí está en medio de nosotros. Amén. Y olvidarnos de los afanes y vivir de lo que Dios nos bendice el día a día. No, la palabra que dice que cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. Sus bendiciones son cada mañana, hermanos. Amén. No, el Señor hacía caer maná dentro del pueblo de Israel cada día, cada día, cada día. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Si cada día Dios va a traer tu propia bendición para ti, si tú crees, si tú le crees a Dios, cada día tú tienes que ser bendecida en algo. Mira, si tú y yo, ¿verdad? Todos nosotros, el pueblo del Señor,
si tú te pones a mirar cada día en qué Dios te bendició. Pero a veces, mis amados hermanos, nos ponemos a pensar en todo lo malo. Ay, me pasó esto. Ay, me pasó lo otro. Ay, esto no me gustó. Ay, no. ¿Qué dice? Ponte a pensar en esto, pensar, ay, el Señor me bendició con esto, el Señor me dio esto, el Señor me dio lo otro. Hay que pensar en las bendiciones que el Señor nos da cada mañana. Cada día Dios nos da bendiciones. Y si tú te pones a pensar en ellas, vas a darte cuenta de todas las bendiciones que Dios te dio ese día. Amén. Cómo te cuidó, cómo te protegió, todo. Ponte a pensar en las bendiciones. Vienen tiempos, hermanos, en los que el pueblo de Dios tendrá que tomar decisiones muy serias, me decía el Espíritu Santo, decisiones de fe y decisiones de confianza, hermanos, me decía el Espíritu Santo. Vienen tiempos en que el pueblo va a tener que tomar decisiones serias acerca de sus afanes y acerca de las preocupaciones de esta vida, me decía el Espíritu Santo, porque los tiempos se están acortando, la maldad está aumentando, el amor de muchos se está enfriando, muchos están yendo a la apostasía, el anticristo está en todo el mundo y está creciendo, y la ciencia está aumentando. Amén. Entonces, podemos ver grandes señales cumpliéndose en esta época, en este presente, en estos momentos, amados hermanos. Y todavía nosotros preocupándonos día a día por las cosas de esta vida, cuando Dios ahí dice en su palabra que son añadiduras, Él las va a dar a todos nosotros. Que comer, que beber, que vestir, Él nos lo va a dar a nosotros, todo. Esas cosas. Mientras estemos aquí en la tierra, Dios nos va a bendecir siempre, siempre con esas cosas. Amén. Si podemos ir a Daniel 12, 3, 4, para seguir con esta enseñanza para la gloria del Señor. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por siempre jamás. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Amén, hermanos. En esta versión dice: tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier cosa. Amén. Dice el 3, los sabios resplandecerán con el brillo de lo celestial, los que instruyen a las multitudes. Aquí el Señor me decía algo. Los que enseñamos la verdad al pueblo y los entendidos que entienden estas verdades, nos vamos con el Señor, hermanos. Como las estrellas resplandeceremos a perpetua eternidad, dice aquí. Los que entienden estas verdades, como lo que estamos hablando en esta enseñanza, de el no afanarnos, el estar confiados en el Señor, el vivir confiados para Cristo, el estar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y saber y estar confiados que Dios añadirá las añadiduras que nosotros necesitamos, amados hermanos. El Señor quiere que sepamos, que nosotros sepamos, hermanos, que son últimos tiempos y no podemos andar de aquí para allá. Amén. Miren lo que dice aquí, porque dice que muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué quiere decir esto? Es que ya no alcanza el tiempo, hermanos. No dice que los tiempos Dios los va a cortar. Entonces, ¿por qué dice muchos correrán de aquí para allá? ¿Sabe por qué correrán de aquí para allá? Porque ya no alcanza el tiempo. Los tiempos se acortan, los tiempos se van rápido, hermanos.
ya no alcanza el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y lo demás será añadido. Tus afanes serán añadidos. Tus necesidades serán añadidas. Tus preocupaciones serán añadidas. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Los van a tener apurados, preocupados, distraídos, me decía el Espíritu Santo. Los afanes, las preocupaciones te mantienen distraídos, hermanos. Y por eso dejas de buscar primeramente el reino de Dios. Porque es que la ciencia está aumentando. Y la ciencia también es una distracción. También eso tenemos que dejar. Amén. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto? Ellos recordaban las cosas de Egipto. Nosotros tenemos que dejar poco a poco todas esas cosas. Amén. Y el Señor lo que está hablando en esta enseñanza por los versículos que estamos dando es que no te afanes y que dejes la preocupación y dejes el afán, ¿verdad? Porque Él te lo va a dar. Él te lo va a dar cuando tú lo buscas y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie puede comprar ni vender, sino el que tenga la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estamos hablando de los últimos tiempos. Mire lo que aquí el Espíritu Santo me enseñaba. La marca de la bestia, hermanos, está destinada, escuche bien, la marca de la bestia está destinada para la gente que vive para los afanes materiales de esta vida. Para la gente que está preocupada por las cosas de esta tierra, hermanos, me decía el Espíritu Santo. La marca de la bestia, me decía el Espíritu Santo, está destinada para los que viven para sus afanes, para sus preocupaciones terrenales de esta tierra. Cuando tú no confías en el Señor, en que Él te puede suplir todas esas necesidades, vas para la marca de la bestia. Si te toca vivir en ese tiempo, amén. Porque los tiempos están cerca, amén. Y el Espíritu Santo me decía, esa bestia sabe muy bien que la debilidad de la gente afanosa son sus cosas materiales. ¿Por qué crees que la bestia está preparando una marca y que nadie va a poder comprar ni vender? ¿Por qué está tocando las cosas materiales de esta vida? Porque sabe que ahí está la debilidad de la gente. Ahí está la debilidad de las personas. Y hasta el pueblo de Dios está en esas debilidades. Pero el Señor dice, deja de afanarte. Busca primeramente el reino y lo demás será añadido, y deja de afanarte. Amén. Porque no trajimos nada a esta tierra y sin nada nos vamos a ir. Sin en cambio, hay que estar agradecidos, porque si Dios nos bendice con cosas materiales, pues gracias, Señor. Las voy a disfrutar a mi tiempo. Pero primero es Él, amados hermanos. Amén. El Espíritu Santo me decía también, no, el diablo tocó todo lo material de Job, hermanos, pero Dios le regresó el doble de sus cosas de esta vida terrenal. Y no Dios le regresó a Job, al siervo Job, no le regresó todas las cosas materiales que el diablo le quitó. Entonces, fíjense bien, en el libro de Job, fíjense bien, el enemigo tocó sus cosas materiales de esta vida. El enemigo tocó lo material de esta vida. Los hijos son de esta vida. Las cosas materiales que tenemos son de esta vida, porque allá en el reino ya no vamos a tener estas cosas que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le tocó el diablo? Que el Señor lo reprenda. Le tocó sus cosas materiales. ¿Y qué es lo que va a tocar la bestia?
el enemigo? Las cosas materiales. Amén. Pero ¿qué hace el Señor cuando tú amas al Señor y confías en Dios como Job? Como Job, Dios le regresó las cosas materiales de esta vida. Dios se las regresó el doble, hijos, hijas, cosas. Amén. Dios nos da bendiciones materiales, hermanos. Si tú crees que Dios no da, sí, Dios nos da las bendiciones materiales. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha bendecido. Hijos, hijas, casa, terrenos, cosas, todo eso material, Dios lo bendice a su pueblo, porque Dios es un Dios de bendición, pero Él no quiere afanosos. Pero hay pruebas, hermanos. Hay pruebas. Él prueba los corazones, amados hermanos, como Job, ¿verdad? Él prueba, el Señor prueba los corazones sobre las cosas materiales, porque Él sabe que esa es una debilidad en nosotros, el ser humano, en todos los seres humanos, es una debilidad siempre preocuparnos por las cosas materiales de esta vida. Amén. Si podemos ir, hermanos, para terminar, en Eclesiastés 2:24, y aquí el Señor también me enseñaba algo muy hermoso, pero primero vamos a leer. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. Amén, gloria a Dios. Que dice, nada hay mejor para el hombre que comer y beber y regocijarse y alegrarse y regocijarse en lo que Dios le bendice. Amén. Si el Señor te bendice, pues regocíjate con lo que Dios te ha bendecido. Sea lo que sea, regocíjate, porque dice que eso es del Señor. Eso viene de Dios, las bendiciones. Amén. Pero esto me decía el Espíritu Santo. ¿Podemos disfrutar las bendiciones que Dios nos da? Sí, hermanos, sí podemos disfrutarlas. Amén. Porque Él es el que nos da esas añadiduras. Amén. Dios da cosas materiales, hermanos. Sí, Dios da cosas materiales y las da para no vivir preocupados. Amén. Dios nos bendice porque Él nos las da para no vivir preocupados. Amén. Para tener tiempo de buscar el reino del Señor primeramente. Amén. Y nos las da también para disfrutarlas sanamente con Él en Cristo. Tú disfruta mientras tengamos vida en esta tierra. Tú disfruta de lo que Dios te ha bendecido o te está bendiciendo. Disfrútalo. Amén. Porque sin nada venimos y sin nada nos vamos. Amén. Pero cuando tus afanes se vuelvan una carga, un Dios, avaricia, codicia, eso no es disfrutar de las bendiciones, amados hermanos. Hay en veces, hermanos, que las bendiciones, los afanes, la riqueza, todas esas cosas que son bendiciones, amén, cuando se vuelven ya una carga en tu vida, que estás cargado porque tienes que trabajar 1, 2, 3 trabajos para tener los afanes y tener todo lo que quieres, cuando ya se vuelven un Dios. Los afanes se vuelven un Dios, amados hermanos, cuando nosotros dejamos a Dios y las cosas de Dios por estarnos afanando en el trabajo, en comprar, en hacer esto, en hacer lo otro. Entonces eso se vuelve un Dios en nuestras vidas. Cuando hay avaricia y cuando viene la codicia, amén, por los afanes, por las cosas materiales de esta vida, pues eso ya no es una bendición, amén, porque ya estás cargado, cargada, preocupado, y hay gente que quiere tener más y ya tiene y más y más y más, y ese ya es avaricia y codicia. Como el pueblo de Israel, Dios bendició con maná,
Dios le bendecía en el desierto maná al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel acumulaba, avariciaba, quería más, quería guardar, quería acumular. No tenían fe en Dios, no tenían confianza en Dios de que cada día Dios iba a mandar su maná. Ellos guardaban, acumulaban, pero ¿qué pasaba? Se les aguzanaba. Se les aguzanaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los afanes no son para que nosotros los acumulemos. A veces es para bendecir a otros también. Amén. Cuando la maldad aumenta, como en Sodoma y Gomorra, las bendiciones de Dios se van. Hay escasez, hay escasez. El pecado atrae la escasez, amados hermanos. El pecado atrae la escasez. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Que avariciaban y querían más. Ese era pecado. Entonces vino la escasez, vino la muerte. Amén. Dios nos da todo y no quiere que nos afanemos, hermanos. Entonces, cuando hay escasez, eso tampoco es del Señor, porque Dios es un Dios de bendición. No debe haber escasez. No debe haber escasez en nuestras vidas. Amén. Y menos cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, menos, nada te debería de hacer falta, porque dice que Él nos dará nos dará las añadiduras cuando buscamos al Señor. Él lo bendice de alguna o de otra manera, pero la bendición te llueve. Pero cuando hay escasez es porque hay que ver qué está pasando ahí. Hay que ver qué está sucediendo ahí, porque eso no es del Señor. Dios siempre, siempre va a bendecir a su pueblo, siempre, con todo lo que necesita. A todos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, hermanos. Comparta, por favor, esta predicación. Compártalos con todos aquellos hermanos, porque los tiempos están cerca y el pueblo del Señor, hermanos, el pueblo del Señor tiene que dejar de afanarse, de preocuparse. Estamos en los últimos tiempos y tenemos que estar esperando al amado, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No se distraiga, no nos distraigamos en estas cosas. Dios las bendice, amados hermanos. Dios las bendice. El día a día Dios las bendice. Amén. Ok, Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.